Este video tiene como objetivo explicar la nota que está en la página 34 del libro de texto de geometría analítica. Como nosotros vamos a trabajar una fórmula con la cual vamos a encontrar la forma normal de una línea recta R, la cual se va a construir a partir de la distancia D y del ángulo alfa. El ángulo alfa. Ese ángulo puede estar en un sistema de coordenadas entre 0 grados y 360 grados, que eso conforman los 4 cuadrantes que tiene un sistema de coordenadas. Aclarando que la distancia D siempre va a ser positiva, a pesar de que aquí tenemos un signo negativo en la forma general, o la fórmula, vamos a decir, la fórmula que se calculó deduciendo en un video anterior esta fórmula de la forma normal de la línea recta. Esta D nos representa un valor absoluto, la cual siempre la vamos a manejar positiva, pero este signo es el signo de la fórmula. Entonces, porque eso nos representa un valor absoluto, o sea, solo el valor absoluto, el numeral es el que vamos a sustituir aquí. Y esa distancia es la magnitud que existe del origen hasta el punto P, que tiene las coordenadas X1 y Y1, y ese punto P está sobre la línea o sobre la recta R. Y la medida del ángulo siempre se va a medir hasta el sector vector OP, o lo que nosotros le llamamos recta normal, partiendo del eje de las X de su parte positiva. Y como anteriormente se dijo, ese ángulo alfa siempre va a estar desde 0 grados hasta 360 grados. Aquí en la primer gráfica tenemos la recta R y el punto más cercano al origen está en el primer cuadrante, es decir, donde la X y la Y son positivas. Entonces, esa distancia que nosotros tenemos aquí y el ángulo de inclinación alfa nos va a servir a nosotros para sustituir y encontrar los valores al momento de aplicar la fórmula de la forma general de la línea recta. Es decir, vamos a calcular o vamos a encontrar la ecuación de la línea recta a partir de la distancia y del ángulo alfa. Así que para 0 y 90 grados es el primer cuadrante, desde 0 hasta 90 grados, el valor del seno del ángulo alfa siempre será positivo, porque ese seno del ángulo alfa siempre es representado por el eje de las Y, mientras que el coseno es representado por el eje de las X. Así que en este caso, en el primer cuadrante, también va a ser positivo. Así que al momento de sustituir en la fórmula X coseno de alfa, que nos representa el término lineal de X, pues va a ser positivo. Lo mismo que el término lineal de Y, que también va a ser positivo. Y recuerde, la D es positiva, este menos es el menos de la fórmula deducida. Ahora, esta recta también puede estar en el segundo cuadrante, donde la X es negativa y la Y es positiva. Y ese punto, al momento de trazar la recta normal, que sabemos que son perpendiculares la recta normal y la recta R, pues tenemos un valor de X negativo y un valor de Y positivo. Al momento de calcular el ángulo, recuerden, siempre se va a calcular el ángulo alfa midiéndolo desde la parte positiva hasta la recta normal en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Si la recta o el punto sobre la recta R, que nos representa la recta normal desde ese punto hasta el origen, está en el segundo cuadrante, es decir, donde el ángulo mide entre 90 y 180 grados,
pues el valor de y es positivo, así que el seno del ángulo alfa va a ser positivo y el término que contiene la y pues va a ser positivo. Mientras que el coseno del alfa, que es representado por el eje de las x, en este cuadrante es negativo. Así que al sustituirlo en la fórmula de la ecuación de la línea recta en su forma normal, pues va a ser negativo. Pero hay que recordar que la forma general de la línea recta siempre se escribe el término de la x positivo. Si al momento de sustituir el coseno se hace negativo, pues entonces vamos a terminar en los ejercicios donde esté en ese caso multiplicando por menos 1 para que este término de x se haga positivo, el de y se va a hacer negativo y la d se va a hacer positivo su signo aquí. Ahora, también nos pueden dar como dato un ángulo beta que vaya de el eje de las x hasta la recta normal, pero nosotros siempre vamos a sustituir el ángulo de inclinación alfa. Entonces vamos a utilizar la equivalencia de 180 grados menos el ángulo beta, si nos dan esta medida. ¿Por qué? Porque si medimos el ángulo desde la x de su parte positiva hasta la x de su parte negativa son los 180 grados, y como queremos solo este segmento o esta amplitud, nosotros le tenemos que restar menos lo que mide la amplitud de la recta hasta el eje de las x negativa. Ahora, si tenemos la recta o el punto de la recta que es el más cercano hasta el origen, donde se traza la recta normal, lo tenemos en el tercer cuadrante. Entonces, en este tercer cuadrante, el valor de x es negativo y el valor de y es negativo. Por lo tanto, el ángulo va a medir entre 180 grados y 270 grados. O sea, el ángulo alfa va a medir entre 180 grados y 270 grados. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa va a ser negativo porque depende del eje de la y en este cuadrante la y es negativa. Lo mismo que el eje de las x, que representa el valor del coseno del ángulo alfa, que también va a ser negativo. Entonces, al momento de sustituir esta información en la fórmula general, los tres términos van a ser negativos. Pero como siempre se quiere escribir o se debe de escribir en la forma general de la línea recta, el término lineal de x positivo, al multiplicar por menos 1 para eliminar ese signo negativo, los tres términos se van a escribir positivos. De otra manera, cuando los tres son positivos, los tres términos de esta forma son positivos, es que la recta, o sea, el punto de la recta, está en el tercer cuadrante. Ahora, si nos dieran como dato un ángulo beta que va desde la recta hasta el eje de las x en su parte negativa, el ángulo beta pues no es el que se va a sustituir en la fórmula, sino viene siendo el ángulo alfa. Para calcular el ángulo alfa, pues se utiliza la siguiente relación. Ángulo alfa en este cuadrante va a ser igual a 180 grados más lo que mide el ángulo beta. Ahora, para el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante donde la x es positiva y la y es negativa, entonces si ahí localizamos el punto sobre la recta, que es el punto más cercano y que forma un ángulo de 90 grados con la recta R, y que ese segmento se le llama la recta normal, entonces vamos a tener que el ángulo alfa va a estar entre 270 grados y 360 grados. Ahora, como el seno del ángulo alfa está representado por el eje de la y, por eso en ese caso va a ser negativo. Mientras que el coseno del ángulo alfa,
que está representado por la X, que en el cuarto cuadrante es positivo. Por lo tanto, en la fórmula, la X al momento de sustituir el valor del coseno se va a hacer positivo, mientras que el término lineal de Y se va a hacer negativo. Y aquí pues no hay que hacer ningún cambio, porque el objetivo es escribir la forma general de la línea recta cuando el término lineal de X es positivo. Ahora, si en este cuadrante nos dan el valor del ángulo beta, que va medido desde la línea recta hasta el eje de las X en su parte positiva, pues no es este el ángulo que se sustituye en la fórmula, sino el ángulo alfa. Para eso nosotros vamos a utilizar la siguiente equivalencia. El ángulo alfa es igual a 360 grados menos lo que mida el ángulo beta. Estos son los casos en los cuales vamos a tomar en cuenta los signos que nos den estas razones trigonométricas de acuerdo al cuadrante donde se encuentre la línea recta a la cual se le va a encontrar su forma normal. En los próximos videos vamos a hacer el cálculo de un ejercicio donde encontremos la ecuación en su forma normal a partir de esta fórmula.